Buenos días. Primero, muchas gracias por tu presentación, porque el tiempo no ha hecho que hayas perdido el sentido del humor y porque además con ese sentido del humor dices cosas que son muy gratas para quien tiene en sus manos un artefacto tan complicado como el diccionario histórico. Entiendo que esta invitación es una prueba del interés por esta obra. Yo la verdad es que me aburro mucho hablando de esta obra, porque es que siempre tengo que decir lo mismo. De ahí que le recomendara a Julio que pusiera a disposición de todos los que asistan un PDF donde hemos explicado hace muy poco cómo es, qué se ha hecho para que esta obra tenga realmente la que yo creo que es la importancia que tiene, para qué sirve, qué problemas tiene, cómo hemos de seguir. Es decir, algo que tiene que ver con lo técnico desde el punto de vista informático y desde el punto de vista lexicográfico. En definitiva, de la aplicación de las ideas lingüísticas precisamente a la creación de un diccionario que pretende ser distinto a los demás diccionarios, que es una base de datos de la que se pueden extraer distintas obras lexicográficas, una de las cuales afronta precisamente la historia del español. No voy a hablar, por lo tanto, más que en un momento determinado de cómo es el diccionario. Quiero referirme a otra cosa que me parece fundamental, y es ¿para qué sirve el diccionario? Si yo he tenido que dar clase a lo largo de mi vida, bastantes años en esta universidad, y he explicado historia de la lengua, tengo que decir que yo no la explicaría ya tal y como la explicaba. Una vez que me he jubilado, he aprendido cómo debiera explicarse esa asignatura. Y esto se debe a que, naturalmente, hemos tenido la enorme suerte de que ha habido un pensamiento lingüístico, histórico, que nos ha permitido subrupar las lenguas de una manera adecuada, entender la situación de los distintos dialectos en ellas. En una carta, Miguel de Unamuno escribía lo siguiente: a finales del siglo XIX, decía, una de las más importantes cuestiones es fijar bien los antiguos dialectos de España, distinguir el leonés del toledano. Finales del XIX, un catedrático salmantino está diciendo cosas que ahora yo creo que todos los que nos licenciamos en una facultad como esta tenemos que saber. Y del aragonés y del burgalés, fijar bien dónde acaban los dialectos gallegos y empiezan los castellanos, dónde terminan estos para dejar el paso a los catalanes. Lo que sea caminar sin esto es caminar en falso. El castellano antiguo, lo mismo que el moderno, es una abstracción. Es el antiguo un nombre genérico de especies semejantes, pero no idénticas. El moderno una lengua literaria, especie de superfetación, idioma de las personas cultas que vegeta como una excrescencia elegante sobre los dialectos populares vivos y flexibles. Ante todo, una buena geografía lingüística. El poema de Miocid, ¿en qué dialecto está? El del Alexandre, el de Apolonio, las cartas pueblas de tal pueblo, etcétera. Estas preguntas, yo creo que podemos responderlas. Y podemos responderlas porque hubo una revolución lingüística que fue el pensamiento neogramático, que sirvió por medio de las palabras populares. Un reducido número de palabras no suponen más del 10% de la lengua. El léxico del español crece en un 80% en el siglo XVIII. O sea, las palabras de transmisión popular sirvieron para establecer una especie de vertebración entre los elementos léxicos más importantes de una lengua para poder decidir qué relación tenían unas lenguas con otras, qué relación tenían unos dialectos con otros. De ahí que todo eso, y es lo que yo explicaba en clase, ¿por qué la F es de sustrato vasco o no lo es? ¿Por qué la KL da una evolución u otra? ¿Qué fenómeno es el de la yoz en castellano frente al leonés? Son hechos todos aburridísimos, pero hechos que nos permiten poder establecer de verdad una situación del español frente a otras lenguas románicas y también de los dialectos del español. Nuestras clases de gramática histórica han ido de esta manera pensadas precisamente sobre todo para el periodo más antiguo y con obras decisivas como Los orígenes del español o el Diccionario de Corominas.
Son obras que precisamente han supuesto una renovación tan enorme que frente a lo que podían pensar Burriel, Mayans, lo que se podía pensar antes de finales del XIX y lo que se piensa ahora es radicalmente distinto, salvo el hecho de que el español nazca en La Rioja, obsesión en la que sigue todo el mundo empeñado y que realmente supone no haber pasado por una clase de filología románica. Pero bien, salvo un hecho como este, lo normal es que todo el mundo sepa dónde está el aragonés, en qué dialecto está escrito el poema de Mio Cid, etc. Ahora bien, en este momento tenemos la necesidad de dar un paso que antes era imposible. Un paso que es poder establecer no solo aquello que es historia por su origen, como ocurre con la etimología del léxico de transmisión popular, sino todo aquel léxico que surge después, culto, semiculto, como ustedes quieran, todo aquel léxico que está a lo largo de toda nuestra historia. Para poder entender ese léxico no tenemos más remedio que disponer de una base de datos importante, de una base de datos que nos permita establecer muchas cosas, que nos permita establecer, por ejemplo, su origen, sabiendo que una gran parte del léxico de nuestra lengua, pensad, por ejemplo, en las fobias. Una parte del léxico de nuestra lengua que muchas personas quieren que sea pura procede directamente del francés. Casi todo lo relacionado con, por ejemplo, la medicina, todo lo relacionado con la farmacia, con la química, que surge en el XIX, el 90% de ese léxico es del francés, porque no os hagáis una idea, a nadie se le ocurre ahora ya decir que televisión tiene que ver con tele y con visión, como si el castellano hubiera cogido estos dos formantes y los hubiera unido. Televisión tiene que ver con un tipo de formación que surge en otras lenguas y que incorporamos inmediatamente a la nuestra. Esto no tiene nada que ver con el periodo medieval, donde están instalados precisamente esos orígenes de las lenguas románicas. De verdad, es un proceso completamente distinto, pero es ese proceso que nos permite, en un texto del Siglo de Oro, poder saber cuándo una grafía es una errata, un error, o cuándo una grafía está representando una determinada pronunciación. Nuestros colegas de literatura, y aquí supongo que la mayor parte de vosotros sois de literatura, los colegas de literatura cuando editan un texto del Siglo de Oro se las ven y se las desean para saber si una grafía merece la pena mantenerse o no merece la pena. Tienen inmediatamente una solución. Yo quiero adaptarme al uso moderno. Muy bien, es perfectamente, y sobre todo con una condición, con un argumento moral para el bien de los demás. El bien de los demás casi nunca sirve en estos casos. Es porque no sé si tomar la decisión A o tomar la decisión B. Y no lo sé porque todos hemos aprendido la evolución, otra vez digo, de KL y de L-Yoz, la evolución de E breve, la evolución de E breve más Yoz, pero es que eso termina ahí. Y luego viene todo el universo enorme de grafías cultas, de palabras de otras procedencias distintas a las latinas, que están ahí entorpeciendo un cómodo quehacer de los filólogos. Esta parte de la historia de nuestra lengua, esta parte que se puede enfocar de distintas maneras, pero una de ellas es enfocarla para poder entender mejor los textos del pasado del español, es absolutamente imposible de llevar a cabo si nosotros no contamos con un artefacto como el diccionario histórico. Y esto, claro, hace, no sé, que uno se encuentre con que tiene que explicar en clase, me refiero a un profesor de bachillerato, pues la distinción que pueda haber, por ejemplo, entre peste y pestilencia. Y entonces es muy cómodo, para eso nos dicen todos que debemos preparar ahí unas cuantas fichas, recurrir al diccionario de la academia y ver que peste y pestilencia significan lo mismo. Entonces yo en este momento no sé si en una novela me atreveré a decir que a Salamanca llegó la pestilencia, o yo tendría que decir llegó la peste, y no sé a lo mejor cuándo emplear pestilencia. Y a lo mejor estoy en ese planteamiento para definir dos palabras por comparación, buscando qué semas tienen distintos o con qué combinaciones pueden ir. Y sin embargo, cuando yo me encuentro con que pestilencia entra en español mucho antes que peste y entra
normalmente por la predicación, y después entra peste y entra por la medicina, y se van manteniendo las dos palabras en el español. Y en italiano me encuentro con que en el Decamerón nunca aparece peste, sino pestilenza, es decir, la situación idéntica al español. Y yo quiero, en las lenguas románicas actuales, poder entender, naturalmente, Camus escribió la peste y no la peste, y está, por lo tanto, exactamente el francés dentro del mismo uso del italiano y del español actual. Toda esa historia puede explicar clarísimamente el porqué de los usos actuales, por qué una ha quedado marcada, por qué la puedo utilizar con afán de estilo o por qué puedo referirme a ella en textos que se orientan hacia el pasado y por qué la otra es la normal, la que a veces a lo mejor un creador trata de evitar. Es decir, una base de datos como la que es el diccionario histórico, es una base de datos que tiene la posibilidad de que nosotros entendamos mucho mejor el léxico actual. Yo suelo utilizar un ejemplo para explicar que es muy difícil decir a los profesores de enseñanza media, cojan ustedes una palabra y explíquenla, cojan la palabra azagaya, y cojan la palabra azagaya, que es una lanza, y ninguno de nosotros sabemos lo que es una azagaya. Yo la he aprendido porque soy el príncipe que todo lo aprendió en los libros, pero resulta que azagaya me la he encontrado a lo largo de la historia del español como lanza, pero una lanza que solo la utilizan los musulmanes, nunca la utilizan los cristianos. La azagaya nunca está en los ejércitos regulares, no. Luego, cuando se pelea con el turco, la azagaya la utilizan los turcos. Luego, cuando vamos a América, la colonización americana, la azagaya la emplean los indios. Es decir, es una lanza de segunda, es una lanza que no puede compararse, por ejemplo, con la azcona, es una lanza verdaderamente de gente más bien humilde. Y es una palabra, un arabismo que pasa al francés. Es este arabismo que está en el francés, miren ustedes, o mirad ahora qué pista tenemos aquí. Vamos al diccionario y entonces encontramos esa azagaya. Ninguno de nosotros debe utilizarla, si es que no se emplea. Pero sí que se emplea en una segunda acepción en el caso de una especie de lanza, de dardo, de hueso prehistórico que puede aparecer en una excavación. Si uno va a donde haya una cueva prehistórica y hay alguien que se la enseña, dice, estas azagayas. Y entonces se encuentra uno con la posibilidad de poner en relación esa modestísima azagaya que existía precisamente en la Edad Media, que llega hasta el 17, que no pasa la frontera del 18, esa azagaya ¿y cómo se ha transmitido desde ahí hasta esa azagaya que tiene que ver con los objetos, con los utensilios de la prehistoria? Pues porque los franceses aprendieron nuestro arabismo, sagaya, y lo utilizaron ¿para qué? Pues para aquellas personas que estaban al lado de Tarzán, que utilizaban estas armas. En vez de los pueblos colonizados de África utilizar lanzas, lo que utilizaban era azagayas, para que se notara que eran distintas. Y cuando surge la prehistoria en Francia, a esos objetos que pertenecen a la prehistoria se les denomina precisamente con este tecnicismo que es sagaille. Y nosotros nos encontramos con que la prehistoria tiene cuño francés en el caso de España, y surge la terminología a partir del francés. Y ese sagaille entra precisamente en nuestra lengua para designar aquello que tiene que ver con las armas prehistóricas. Si os dais cuenta por estos dos ejemplos, entenderéis que tanto y tanto como nos empeñamos los profesores en criticar a las personas por lo mal que hablan, la verdad no se corresponde con la posibilidad de explicarles el porqué de sus equivocaciones, porque en este caso la lógica está en la historia y muchos hechos del léxico presente nosotros los podemos conocer a conciencia y podemos darle vueltas y podemos saber el porqué de una excepción si conocemos su historia. La historia que la he pasado por ella como de puntillas, la historia de peste o la historia de azagaya, la verdad es que sí que explican por qué yo debo conocer determinadas cosas de esta palabra que solo se usaría precisamente como un tecnicismo para, la expresión de algunos objetos de la prehistoria. O sea, naturalmente que
Un diccionario histórico tiene, pero esto ocurre en todas las palabras, este barómetro que nosotros empleamos y toda una serie de derivados que creemos que es español, barómetro nos viene del francés y en francés procede del inglés y sabemos cuándo ha entrado y sabemos con qué otras palabras ha estado compitiendo. Y podemos tener, por lo tanto, no sé, del léxico, una idea viva que es una idea que no corresponde a eso que aparece fijado en los diccionarios como si fuera permanente, como si fuera eterno. Pues bien, estas pinceladas me bastan para decir que este diccionario histórico no carece de interés precisamente para lo que es la lengua actual, pero es que para el pasado, desde luego, es imprescindible. Yo recuerdo, y lo recuerdo bien, una ocasión en que le pregunté al profesor Corominas si la palabra degredo, decreto, en la forma degredo, semicultismo, yo qué sé, en la forma degredo no sería un galleguismo en castellano. Él se había encontrado en el diccionario de autoridades, en el Foro Juzgo, en un ejemplo del Foro Juzgo, que hablaba de los degredos. Y bueno, pues evidentemente decreto, que es una palabra de transmisión culta, pues parece que tiene ahí una palabra de este estilo, pero que la conocíamos en gallego y bueno, pues no supimos tomar una decisión y no cambiamos la explicación que se daba en el diccionario en la primera edición. Y entonces ahí aparece decreto tal, degredo aparece, el semicultismo degredo aparece en la Edad Media, entre paréntesis, Foro Juzgo tomado del diccionario de autoridades. Es normal, Corominas no tenía, desde luego, una especie de departamento lleno de ficheros, lleno de archivos, que le permitiera poder disponer de muchos datos y recurría a lo que estaba a su alcance. Pues bien, ahora, un corpus como el corpus del diccionario histórico, que es bastante flojo, es un corpus bastante flojo, pero es una maravilla tenerlo frente a lo que era el fichero en papel de la Real Academia Española, fichero en papel al que no podía acceder nadie. O sea, había que acceder, naturalmente, con un permiso, ir a consultarlo. Hoy lo tenemos en la red. Bueno, pues frente a este fichero nosotros tenemos unos corpus que son una bendición del cielo, por más que, insisto, requieran serias reformas. Pues bien, en el corpus del diccionario histórico nosotros nos encontramos unos 46 ejemplos de degredo. 46 ejemplos. ¿Y qué pasa con estos ejemplos? Pues mirad, el 80% están en documentación leonesa. En documentación, por ejemplo, en lo que se llama el Concilio de Collanza, lo que se llaman las Cortes de León, las más llamadas Cortes de León, es una reunión que no tiene nada que ver con unas cortes, aparece en documentos de Alfonso X Sabio publicados precisamente enviados a León, donde hay rasgos leoneses. Aparece en el Foro Juzgo, que es un texto clarísimamente leonés, y aparece en aquellos capítulos de la historia de España a los que se le ha atribuido una base leonesa. Vamos a fijarnos en esto. Fundamentalmente en textos de este tipo, y luego en algunos muy pocos más. Yo creo que de la época de Corominas, en que se encontraba con un ejemplo y que tenía que ver a ver de dónde podía proceder, al momento presente, pues naturalmente estamos en condiciones de pensar que este es un leonesismo que termina saltando al castellano en el siglo XIII y XIV, a partir sobre todo de la obra Alfonsí, y que no va a durar mucho. El padre Mariana, que tiene fuentes de Alfonso X Sabio, ya evita degredo y lo deja fuera. Es decir, la historia de una palabra antigua, la verdad es que puede ser importante, pero fijaos en lo siguiente, es que este degredo, junto con otras palabras de este estilo que van apareciendo en textos que tenemos muy mal caracterizados lingüísticamente, empiezan a ser argumentos para la propia caracterización lingüística dialectal de esos textos. Es como una pescadilla que se muerde la cola. La posibilidad de interpretar palabras, precisamente gracias a la cantidad,
Y no solo el hecho de interpretarlas, sino que estas palabras sirvan también para dotar de contenido lingüístico una serie de obras que tenemos mal caracterizadas. Porque, claro, esto enlaza, y abro un paréntesis que cierro inmediatamente, con una idea de que el castellano se impone a todos los dialectos, dando la impresión de que no han existido. Hay influjo fuerte del leonés en castellano, influjo fuerte del aragonés. Hay hechos en los que los orígenes de nuestra lengua, en este dialecto central que es el castellano, va junto con los otros dialectos centrales, como son el leonés, el navarro, aragonés y el riojano. Y todos ellos van juntos y todos ellos tienen tal importancia que hay un trasvase fuerte de elementos léxicos de los unos a los otros. Esto se percibe también en el diccionario histórico. Y esto, por lo tanto, parece que no carece de sentido para ese tipo de trabajo que yo decía antes, al que yo me dedicaría ahora, que sería a explicar cuáles son las características gráficas, fonéticas, morfológicas, sobre todo de derivación. Léxicas son más difíciles, pero también léxicas, que van separando y van caracterizando a los textos a lo largo de la historia del español. Sintácticas, por supuesto, también. Entonces, esto es algo completamente distinto de querer situar el castellano frente a los demás dialectos románicos. Esto es otra cosa completamente diferente. Esto pertenece, de hecho, a la historia. Y esto es mucho más importante que una historia de la lengua en la que prácticamente es una historia de estilos que realmente, a mi juicio, sirve para bien poco. Pues bien, estas son, no sé, consecuencias que nosotros podemos encontrar en un diccionario histórico. No es mucho lo que he señalado. Quiero decir que cada día que pasa trabajando en él me siento más sorprendido de la enorme cantidad de novedades que voy, no sé, aprendiendo sobre nuestra lengua. Bien, si esto es así y si por lo tanto su poder es enorme, tengo que añadir algo en lo que realmente yo creo que me estoy un poco, no sé, metido hasta el cuello, que es en la sensación de que Google ha venido a intentar superar el pensamiento filológico. En Google uno se encuentra, incluso está publicado, hay algo que está, es conocido de todos, una especie de nueva disciplina científica que tiene que ver con la posibilidad de comparar los gráficos de distintas palabras. Bueno, yo estoy convencido de que esto no solo es fundamental, es imprescindible. He dicho antes que nuestros corpus son corpus débiles. Por poner un ejemplo, en lo que se refiere a la medicina, a partir del 18 es poquísimo lo que hay en el corpus histórico. ¿Y qué hacemos? Pues naturalmente lo sustituimos por, no sé, los datos que tenemos de la Biblioteca Nacional, que son magníficos, y naturalmente por Google. Pero no es oculto que ese tipo de trabajo con Google significa que un Quijote puede aparecer 50 veces con fechas distintas y valiendo como si fuera del momento en que se ha editado. Google es una empresa en la que se han escaneado muchísimos textos, no se han caracterizado y están ahí. Y claro, cuando estamos en las altas frecuencias, evidentemente un error de un 7% no se nota. Pero en Google vamos a buscar Degredo, no aparece. Y no aparece en muchos, de que yo sepa, en ninguno de los corpus a los que yo he accedido. Entonces, lo filológico está precisamente en esa zona, que es la zona de las bajas frecuencias, zona en la que nosotros tenemos que movernos con corpus lo más refinados posible. Claro, esa revolución que supone la informática, la estadística, la gran cantidad de datos, es una lástima porque se ha hecho de una manera precaria, no sé, escaneando cada vez más rápidamente, sin poderse detener. Eso es como cuando a uno le llaman por teléfono para pedirle
que se cambie de compañía telefónica y dice, no, mándemelo por escrito. No, no, que no tengo tiempo. Usted dígame que sí ahora. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es como si, no sé, ese tipo de trabajo no mereciera el que se perdieran, no sé, 5 minutos para caracterizar bien los textos y para saber exactamente cómo emplearlos. Pues bien, naturalmente, en esa pretensión de una nueva disciplina científica que se basa en las grandes cantidades de datos y la posibilidad de evaluarlos estadísticamente, nosotros nos encontramos con que la filología tiene todavía, yo creo que su acomodo precisamente en bancos de datos y en bases de datos como la que hemos construido para el diccionario histórico. Claro, esta base de datos en la que está construido el diccionario histórico, y hablo de lo que me aburre, pero ¿qué le voy a hacer? Es una base de datos relacional, es decir, si yo he citado antes la palabra peste y pestilencia, esas van a estar relacionadas de alguna manera, y cuando yo esté leyendo una, voy a tener la otra ahí al lado, pero van a estar relacionadas no solo en sentido horizontal, por lo que tiene que ver con el hecho de, no sé, la sinonimia o la antonimia, sino que va a estar relacionada también en un sentido vertical, en la relación parte-todo, o aquel elemento que es más general que el que le sigue, va a tener una relación de todo tipo. En lo semántico, lo va a tener en lo morfológico. La morfología, los distintos tipos de hechos morfológicos, que son acortamientos, que es composición, derivación y muchos más, están contemplados de una manera muy cuidadosa. Pero es que en la derivación tenemos ya los bancos de derivados, y no solo de derivados que son normales, sino también de derivados que se forman no con grupos muy numerosos y que pueden deberse a un formante actual tomado del griego. Pero claro, cuando nosotros tenemos todo un marco de derivación explícitamente establecido, todo lo que rompe con este marco va a saltar y nos da la pista de que estamos creando un fantasma y de que tenemos que estudiarlo. Es decir, hay toda una enorme cantidad de hechos de relación que se dan entre las palabras unas con otras, entre las palabras y sus derivados, entre todas las grafías. Es decir, las grafías las dividimos en 3 grupos, unas que llamamos significativas, otras que nos interesan precisamente por las posibilidades de fechar gráficamente los textos y otras que las consideramos errores. Pues bien, las significativas hace que nosotros no tengamos ya unas leyes fonéticas basadas en unos cuantos ejemplos y veamos que hay una serie de excepciones, sino que las tenemos al 100% a partir de nuestros datos. Os pongo en vuestra consideración el problema que tiene el grupo PL en español. La evolución de PL en español, que por lo que yo recuerdo da elye, plano da llano, el problema es que la mitad de los ejemplos son excepciones. Y, hombre, caramba, que la mitad de los ejemplos sean excepciones y que además se recurra al mozárabe para explicarlas, hombre, no deja de ser una cosa curiosa. Pues bueno, es una forma de salir de un atasco. Pero claro, necesitamos leyes fonéticas, pero no leyes fonéticas para las palabras de transmisión popular, sino para todo tipo de fenómenos gráfico-fonéticos que suceden a lo largo de la historia del español. Todo el problema del vocalismo átono, todo el problema de las sibilantes, todo el problema de las palatales que tienen yunco y junco, por ejemplo, todo este tipo de hechos que siempre se han explicado buscando una justificación, todo esto lo estamos desarrollando en el diccionario histórico relacionado y de una manera exhaustiva. No hay, claro, si yo tengo adarga y tengo adáraga, a lo mejor si me encuentro con muchos ejemplos más de este estilo, soy capaz de cambiar una ley fonética respecto a el comportamiento de la A átona. O sea, todo el hecho de relación del diccionario es de verdad implacable. El cambio de
una acepción a otra la podemos ver por cambio de metáfora. Pues yo voy a poder recurrir a todos los cambios de metáfora por medio de la metáfora que se dan de una acepción a otra. Y además esto va a generar también dentro de la herramienta unas posibilidades. Me explico. Un violín no solo es un instrumento, es la persona que lo toca. Y un clarinete es la persona que lo toca. Y un saxo es la persona que lo toca. Pero a lo mejor en piano no tengo el hecho de la metonimia y no me he encontrado en todos los ejemplos de piano y hoy toca un piano, no sé, pensando en la persona que lo hace. Pero entonces yo voy a poder relacionar todos los hechos de metonimia que se dan precisamente en el léxico, en el caso de instrumentos que pasan a designar la persona que los utiliza. Esta es la red que ha costado un enorme esfuerzo informático. Pero esta red tiene, a su vez, dos hechos que son fundamentales. Uno de estos hechos es que yo chupo del corpus todos los ejemplos. Es decir, yo tengo un corpus histórico de unos 300 millones de ocurrencias de los que yo voy trayendo precisamente al diccionario las palabras que pertenecen a un lema. El 80% van a pertenecer a ese lema. El otro 20% se distribuyen, se van lanzando a sus distintos lugares. Pero entonces, en cada utilización de una palabra, en el corpus va quedando mejorada precisamente su situación. Pero claro, es que yo no tengo que copiar esas palabras, las voy a chupar, las voy a traer al diccionario, las voy a meter en una palabra dentro de una acepción, pero luego la voy a cambiar de acepción si es necesaria. Pero cuando yo cambie en el corpus una indicación, eso va a ir directamente a los propios ejemplos que he tomado del corpus. Bueno, esto ha costado un esfuerzo tan enorme que ha habido años, cuando hemos empezado, con un corpus que no estaba lematizado, con un corpus que ni siquiera nos salía ordenado cronológicamente, había que copiarlo a mano, no se podía cambiar fácilmente de acepción. Teníamos serios problemas, pero había que ir trabajando precisamente para saber qué teníamos entre manos. O sea, es importante, por lo tanto, todo ese andamiaje de tipo informático que permite relacionar los elementos y que permite que nuestros materiales entren directamente en el diccionario. Pero hay un hecho más que me parece mucho más importante aún. Si vosotros queréis, no sé, encontrar datos importantes sobre la historia del español, tenéis una posibilidad que es en el diccionario histórico anterior, en el que estaba en papel, que lo hemos digitalizado, y se ha digitalizado precisamente pensando para el histórico. Vosotros podéis entrar en ese diccionario y podéis entrar buscando no ya palabras, sino tal palabra que está dentro de un texto. Por ejemplo, vamos a ver, existe un texto muy importante que es el libro de los fueros de Castilla. Entonces, esto tiene en el diccionario histórico anterior F. Castilla. Yo quería saber cómo se ha utilizado, qué fechas le han dado. Y busqué F. Castilla, pero no como lema, sino dentro del texto. Y me salieron 25 ejemplos, 30. Por ahí anduvo la cosa. Entonces yo fui viendo que al Fuero de Castilla se le ha dotado de 3 fechas distintas. Bueno, hay una idea de Galo Sánchez con una fecha, ha habido publicaciones posteriores y los autores del diccionario histórico anterior fueron cambiando la fecha y eso se nota en esas 3 partes. Yo me quedé muy tranquilo, tomé mis notas y un día buscando otra cosa veo que además de esas referencias y otras, que es Libro del Fuero de Castilla. Vamos a ver, estáis haciendo vosotros un diccionario histórico, o un diccionario, o un libro, y citáis el Libro del Fuero de Castilla, o de los Fueros de Castilla. Y en un momento determinado no ponéis de los Fueros de Castilla, sino de Castilla. En otro, en vez de los fueros, ponéis el fuero. No pasa nada, pero sí pasa cuando uno quiere dominar absolutamente todos los datos. De ahí que nosotros hayamos hecho algo que me parece fundamental, es absolutamente blindar cualquier decisión. Una definición tiene una serie de elementos que son obligatorios, tenemos que rellenarlos.
que puede ser el elemento de enlace, puede ser todo lo que aparece en una definición lexicográfica. Siempre una definición lexicográfica, no por medio de la sinonimia, porque un sinónimo va a encontrar que tiene que dirigir cada uno de los dos elementos que se relacionan semánticamente por la situación de igualdad provisional, aparente, no total a veces, tiene que tener una definición. Hay una especie de fichero de definiciones y a una de esas definiciones pueden dirigirse dos sinónimos. Pues bien, todos los elementos de una definición tienen que estar blindados para que realmente no pueda haber equivocaciones. Fijaos, eso del fuero, el libro de los fueros de Castilla, cuando yo tecleo libro de los fueros de Castilla me va a decir que no, y me va a salir un semáforo rojo y va a decir que eso está en otro fichero y eso siempre se llama de tal manera. Es decir, está todo bloqueado para que sea imposible el poder introducir elementos de redacción. Os diré que este es uno de los grandes problemas del trabajo, porque es una crueldad tener lexicógrafos que en vez de ir escribiendo las cosas tengan que ir adaptándose a rellenarlas. O sea, es como si uno va yo creo que a la Volkswagen, es donde uno va ahora siempre, y tienen ahí una serie de papeles que dicen hecho esto, otro, hecho esto. Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Si está comprobado, sale todo. La bibliografía, porque uno toma una decisión y se basa en tal texto. Todo eso está ahí. Fijaos, hasta lo etimológico. No se puede hacer la etimología a la manera de Corominas. Eso etimológico está obligatoriamente, una palabra procede del francés, la palabra fusilero. Fusilero es un galicismo. ¿Pero cómo va a ser un galicismo si fusil tiene fusilero? Sí, pero cuando Corominas trabajaba, evidentemente no tenía la posibilidad de controlar los datos. Y si uno encuentra fusilero en español, primero, y 100 años antes de que aparezca esa forma, en la forma fusilier, y ve que se está designando a determinado tipo de ejército francés, uno ve por dónde viene precisamente la palabra. Pues bien, en fusilero, si es así, yo no puedo organizarlo diciendo, esta palabra, no, todo está medido, pesado y contado. La arquitectura obliga precisamente a que las cosas estén así, tan atadas como para que yo no pueda empezar diciendo que es indoeuropeo, sino que tenga que llegar al latín si es lo inmediato, que tenga que llegar al francés, si, aunque tenga la apariencia de latín, pero porque se ha formado modernamente en francés o en alemán se ha formado a partir de un latín ad hoc y de ahí ha pasado al francés. Pero todo esto, la cadena y todo está absolutamente ahí, concentrado con una especie de ataduras que impiden que uno pueda inventar nada. Y luego, todo lo que uno ha ido rellenando va saliendo redactado de una manera que parece espontánea. De forma que la palabra posible no es lo mismo que quizá, es decir, el distinto tipo de palabras que podrían parecer ociosas nos están mostrando distintos tipos de dudas, por ejemplo, para establecer una etimología. Bueno, lo que he querido decir hasta aquí, y me falta muy poco para terminar exponiéndoos lo que yo he venido a deciros, lo que he querido decir es que este diccionario no es un lujo, no tiene de verdad, no tiene ningún sentido que este diccionario se abandone. Sirve para todo el mundo que quiera entenderse de verdad mejor, que quiera tener un conocimiento mejor del léxico de su lengua. Sirve para todo el mundo. Diré que es más entretenido, el resumen es más entretenido aún que el Corominas. Y el Corominas aseguro que es de lo más entretenido que hay, siempre que uno lo lea para deleitarse con el estilo de un Corominas que se mete con Spitzer porque encuentra un diamante, dice, en el estercolero de la teología. Bueno, pues ese Corominas es menos entretenido que el resumen que se hace en este diccionario, pero es sumamente útil, es imprescindible para la edición de textos. No hay, de verdad, no se puede entender cómo ha habido que hacer filología. Yo recuerdo una vez que Rosa Navarro me preguntaba si existe veranadero, y yo dije que no lo sabía.
Y hombre, no lo sé, no lo encuentro. Y fui al fichero de la Academia y existía veranar. Si existe veranar, sí, de veranar se puede formar un veranadero, que es lugar en qué. Pero claro, si yo no hubiera tenido, yo ese veranar no lo conocía. ¿Y dónde podía yo encontrarlo? ¿Y dónde puede encontrar una editora de un texto? Pues lo tiene que inventar. Pues realmente nosotros necesitamos todos estos materiales precisamente para poder entender los textos antiguos, para no hacer filología con una idea intuitiva de qué podemos necesitar. Para ello contamos con el corpus del diccionario histórico. El corpus del diccionario histórico funde 3 corpus: el Corde, el CREA y un corpus más pequeño que hicimos inmediatamente extrayéndolo del Corde para poder empezar a trabajar, porque ni estaba lematizado ni ordenado, y claro, lo que no podíamos es manejar un corpus tan amplio. Un corpus además lleno de documentos latinos, documentos del siglo IX, en ediciones del XIX estaban ahí. Entonces intentamos hacer un corpus con lo que teníamos, y ese corpus está lematizado a base de maneras distintas en esas 3 partes, pero esa lematización, hecha de manera que no es el momento de explicar, nos permite que cuando vamos a una palabra ya nos ofrece una serie de ejemplos con los que nosotros podemos trabajar, y los que no pertenecen a esa zona se envían al sitio correspondiente. Bien, un corpus de ese estilo, pues es evidente que es la clave de nuestro trabajo. Insisto, un corpus que tiene defectos, por ejemplo, en el léxico jurídico, todo lo que parte de Cádiz hasta ahora, que ha influido tanto en la lengua actual, prácticamente no existe. O sea, en cambio tenemos todo lo medieval. Como médico tenemos todo lo medieval del XV, y en cambio nos falta lo actual. Pues bueno, aun con esos problemas, ese corpus es fundamental, y ese corpus estamos haciendo ahora un gran esfuerzo para caracterizarlo. Lo estamos caracterizando quitando textos. No podemos añadir textos, porque se ha lematizado de una manera en que al engancharse al diccionario y al ser lematizado por medios informáticos, no podemos, por ejemplo, sustituir el diccionario de Nebrija por una edición mejor, que es la de Pelén, que sería utilísimo. Pero si yo la meto, esa edición lo que va a destruir el corpus. O sea, y no podemos empezar otro corpus. Eso es absolutamente imposible. Yo no puedo pasarme 10 años haciendo un corpus para el día que yo me muera, el siguiente se atreva con la tarea. Tengo que intentar morirme habiendo, no sé, dejado eso un poco en marcha. En vez de 1.200 palabras, pues 7.000 en 4 años. Bueno, pues 7.000 palabras representan un 10% de lo que es un corpus necesario para el español, y esas 7.000 palabras son ya un campo de experimentación realmente excepcional. Pues bien, estamos ahora en este momento de ese corpus haciendo cambios decisivos. Nos encontramos, por ejemplo, con el Fuero de Soria. El Fuero de Soria parece como del siglo XII. Sabemos que eso es imposible. El siglo XII es la posible primera redacción del Fuero de Soria, que se ha perdido. Y el propio editor, en el 18 de este texto, dice que ese es un texto cuya lengua representa la del 13, y el manuscrito es del 14. Tenemos que cambiar la fecha del Cid, tenemos que cambiar la fecha de la Gran Facienda de Ultramar, tenemos que añadir a los textos con que contamos en la actualidad una serie de corpus modulares, que es la Facienda de Ultramar. Yo no puedo cambiar la edición que tenemos de la Facienda de Ultramar del manuscrito de aquí, pero hay una mucho mejor. Y además tenemos hasta el facsímil. Todo eso podemos irlo agrupando, pero una vez que estén los textos marcados y en los que se diga, cuidado con este ejemplo, que este texto no es de fiar, pero si usted tiene dudas, vaya al otro. Si en la palabra mesa me aparece uno de estos textos problemáticos, ¿qué le voy a hacer? Pero en cambio, si me aparece la palabra sable, las cosas cambian. La palabra sable es, en español, pensábamos con Corominas, que es un galicismo del siglo XVIII. Pues bien,
Hete aquí que cuando nosotros hemos definido la palabra sable, nos hemos encontrado con que aparecía en las cartas y relaciones de Hernán Cortés. Caramba, esto es imposible. ¿Cómo? O sea, un galicismo, porque en francés es posterior. Vamos a ver qué pasa aquí. No puede ser. Empezó aquello a hacernos temblar. Tuvimos que ir a la Biblioteca Nacional. No hubo que llegar a textos antiguos, ediciones normales del 19, lo que ponían era la palabra dalle, guadaña, mal transcrita por el último editor. Es la edición esta última, preciosa, que está en, no me acuerdo cómo se llama, en Turner o en una de estas cosas, sigue teniendo sable. Pues bien, la segunda vez que nosotros encontramos otro error de ese tipo en ese texto ya lleva para nosotros una clave que es mucho cuidado. Si la palabra es normal, río, pues no importa, si es un error de transición, ¿qué lo vamos a hacer? Ahora, si la palabra empieza la documentación por ahí, muchísimo cuidado. Este es el proceso. Estamos haciendo mucha artesanía. Estamos con el deseo de ser rigurosos en ese blindar cada una de las operaciones en nuestro trabajo. Pero entendedme que un corpus, para ponerse ahora en marcha de nuevo, sería un esfuerzo desmesurado. Tendríamos que contar con un buen equipo de filólogos y un buen equipo de informáticos, y tenemos que manejarnos con lo que tenemos entre manos. Y lo que tenemos entre manos, es decir, el victimismo no me sirve. Es 1000 veces mejor que lo que yo tenía en los años 60 y muchos y 70 cuando trabajaba con Corominas. Empezaba diciendo que las clases que yo he dado de gramática histórica, aburridas, por supuesto, eran clases que llevaban a entender cómo son los orígenes. Y nos quedábamos ahí. Lo que importaba era poder establecer, como a los indoeuropeístas les interesó en su momento saber si el céltico era indoeuropeo o no. El celta podía no ser indoeuropeo. Bueno, había que llegar a hechos de ese estilo. Es que ahora no podemos conformarnos con esa sola versión lingüística de lo que es la historia de una lengua. Tenemos que entrar de lleno no solo en el aspecto inicial, sino en el aspecto ya histórico. Y ahora podemos hacerlo. En mis tiempos, cuando yo hice mi tesis, yo no tenía de las obras de Alfonso X el Sabio, tenía la Crónica General y tenía una historia, entonces se llamaba General Historia, que eran fundamentalmente 2 partes. Es que ahora lo tenemos todo. Pero no es que lo tengamos todo, es que lo tenemos en unas condiciones de acceso que son, de verdad, un auténtico lujo. Mirad, don Ramón Menéndez Pidal tenía un 1% en documentos, romances y latinos, en comparación con lo que nosotros tenemos. La documentación de Sahagún y la documentación de la Catedral de León, pudiendo además recorrerla por medios de verdad informáticos, hace que nosotros podamos cambiar de verdad la manera de trabajar en filología. Mi intención no era hablar del diccionario histórico, sino deciros que hay momentos de verdad en la historia de una disciplina en que se puede dar un cambio muy fuerte, y estamos en ese momento, y no son tanto los ingenieros los que nos deben llevar a ese cambio como ellos pretenden, sino que nosotros los filólogos podemos estar en condiciones de hacerlo. Desde luego, a esta hora, que nadie se haya dormido, y la atención que me habéis prestado es algo que merece mi agradecimiento. Muchas gracias a todos.